Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos hoy con la vibración cuántica del día, que se ha convertido en esta revisión diaria de conceptos, de meditaciones, de preguntas que nos hacemos a través de textos, a través de escritores, a través de místicos, a través de cuestionadores. De qué es la vida, hacia dónde vamos, qué nos pasa, qué es el pasado, qué es el futuro y que incluye tantas cosas. El tema de hoy es: tú estás en la vida. Cuando digo tú, estás en la vida, obviamente todos estamos en la vida. La palabra y el concepto distorsionan la realidad. Si de un animal que nunca has visto te enseñan solo la cola, no podrás saber cómo es el animal. No conoces su conjunto y, por lo tanto, ni siquiera sabrás el sentido de la realidad que encierra la palabra cola, porque separada de su conjunto, pierde la realidad global que le da sentido. Esto mismo, y yo os lo digo como fotógrafo, ocurre en nuestro día a día, en las imágenes que vemos, no en las imágenes, sobre todo en las imágenes, pero también en lo que leemos. Como fotógrafos puedo decir que muchas veces en la imagen solo enseñamos la cola. Y cuando esto de la imagen lo lleváis a la televisión, a un tema que está ocurriendo, y convertimos el tema en sí en una porción, es decir, en la cola, lo que hacemos, muchas veces con intención, es fragmentar el asunto, es decir, tomar un sesgo, llevarlo hacia un lado. Por eso es tan importante el cuestionar, el despertar, el estar abierto, el irnos de un lado a otro, es decir, ¿qué ha contado este? ¿Qué ha contado a esta? ¿Qué significado tiene esa foto? ¿Hay algo detrás que no se ve? ¿Hay algo al lado que no se ve? Si a la imagen le añadís el texto, y yo os aseguro que era un experto en eso, no solamente consigues eso que acabamos de hablar, que acabo de decir, sino que además diriges un poquito más todavía la atención y condicionas lo que vemos todavía más. La palabra Navidad crea en nosotros una serie de emociones y sentimientos que nada tienen que ver con la realidad. En la naturaleza no existe la Navidad. La Navidad está programada en la mente cristiana, como el Ramadán en los árabes y la Pascua en los judíos. Todo es ilusión de una palabra que crea unos conceptos y unas emociones. De igual manera, en la práctica, la religión no existe, puesto que en realidad no la constituyen más que un conjunto de palabras y conceptos. ¿Quién dice la religión? Dice la meditación. Dice la filosofía. ¿Qué tiene que ver la palabra Dios con la realidad? Nos hemos olvidado de la realidad, con la sustancia que la palabra trata de indicar, y nos hemos quedado con la palabra. Lo que importa no es la palabra, ni el concepto, ni los símbolos. Todos los símbolos son imprecisos, y lo importante es que ellos solo nos sirvan para ponernos en contacto con la realidad que esconden. No recuerdo bien exactamente en qué audio o vídeo, o igual todavía ni lo he hecho, creo que ni lo he hecho, lo acabo de ver aquí ahora, que se titula ¿Por qué eres lo que dicen los demás? Hablo de la realidad.
Y la realidad no existe. La realidad, si existiera o si existe como tal, tendría que ser cuántica, es decir, de posibilidades. Y muchos pensadores, muchos místicos, muchos cuestionadores, se preguntan si el ser humano es incapaz de acercarse a la realidad o tocar la realidad, que de nuevo, si fuese algo, sería cuántico y a la vez unificador, infinitamente unificador, con un mundo de posibilidades, si el ser humano en realidad está aquí para ir descubriendo esa realidad por etapas, cada uno a su ritmo, en un proceso que no tiene fin. Porque nosotros, en cuanto establecemos el sistema de logro, de conseguir el llegado, que sería física clásica newtoniana, lo que hacemos es querer controlar la realidad y querer buscar un objetivo, mientras que en el otro lado, en el cuántico, no existe ese objetivo. Por eso la realidad, igual, hay que interpretarla, esa es una pregunta que estoy lanzando, como algo que nunca acaba y que se va construyendo. El libre albedrío, unificado con la unificación, la totalidad del que he hablado, producto de las lecturas que he hecho, producto del viaje, pero esta es mi experiencia, no quiere decir nada. Producto de lo que estamos haciendo aquí, entrar en libertad para salir en libertad. No puede dejarse atrapar por conceptos ni encerrar palabras. En la universidad nos enseñan teorías, fórmulas, técnicas de todo tipo. Nos deberían de enseñar a cuestionarlo todo. Solo nos separan las palabras y los conceptos. En el fondo, todo es lo mismo. Dios, lo que queráis, llamarlo lo que queráis, que es unidad, que también eres tú todo el tiempo, es solo uno y no se deja encerrar. Por eso, cuando nosotros nos encerramos en nuestra mente, sufrimos, no tenemos armonía. Lo que llamas tú no tiene base, pues tú no eres nada, es decir, yo. Solo la realidad existe, pero ¿qué realidad? Y solo entrarás en esa realidad a base de liberarte de tus programaciones y de meterte en la noche oscura del no saber, de los no conceptos. Un árbol no es un árbol o la palabra árbol. Los niños son los únicos que ven las cosas como son. Ven a las personas sin etiquetas, sin prejuicios y responden con espontaneidad a la realidad sin interferencias. Esto tampoco lo tengo yo muy claro, porque eso también a veces lleva a uno a pensar en esa inocencia, en ese amor que tenemos hacia los niños, que es así. Pero el niño, ya a cierta edad tempranita, lee en su naturaleza esencial, porque es pura vida, porque es supervivencia y porque busca el apego y la seguridad, cosa normal y más vale que se lo demos, el interés también. El niño combina la perfección entre el ego y el amor. Y no duda que esto es lo genial, porque está siempre en el aquí y en el ahora. Nosotros también combinamos eso cuando vamos creciendo, solo que empezamos a dudar y empezamos a tener dualidad entre lo que deseo y lo que en realidad hago. Y ahí viene el pelotazo. Los prejuicios, las etiquetas y los miedos se los metemos con el tiempo
a los niños, es decir, nos los metemos también a nosotros. Nos los han metido, nosotros se los metemos, y así la cadenita. Para liberarnos de los prejuicios solo tenemos que usar la conciencia, que es la pregunta, que es el cuestionamiento. En la conciencia es la conciencia la que nos puede liberar. Siempre seremos esclavos de las cosas de las que no somos conscientes. Hay que ser conscientes de que el libre albedrío, de que el Dios dentro de mí no se deja prender por conceptos ni por palabras. Por eso los niños están más cerca del aquí y del ahora que nosotros, todo el tiempo. Y nosotros en el camino tratamos de deformar su espontaneidad con todo tipo de cosas. Pero esto nos ha pasado a nosotros, a los papás les han pasado y tiras para atrás y es igual. Y si lo deformamos a través de imágenes, conceptos de malo bueno, justo o injusto, tratando de domarles el ego, que es supervivencia, y de nuevo repito, mejor que lo tengan, en una dualidad que nosotros ni nos la creemos, porque nosotros, los adultos, somos capaces de mantener esa dualidad, de decir una cosa, pensar una cosa para mi familia, pero luego cuando voy al trabajo es otra película. ¿Por qué? Porque no son los míos. O tú puedes ser permisivo, generoso, permitir caprichos de todo tipo, consentir, mimar en exceso, tratar de proteger a tus hijos a niveles, en España se llama ahora papás helicópteros, y tú estás convencidísimo de eso porque son tus bases morales y educativas de formación, de lo que tú crees, pero tú sales a la calle y eres el mayor cabrón que existe en la capa de la tierra, porque resulta que los otros, obviamente no son tus hijos, entonces los vemos como, lo que hablaba en el vídeo hace unos días, emergencia, enemigo, alerta. Y claro, así nos va. No es una cuestión de cuánto doy a uno y cuánto quito a otro. No. Es una cuestión de respeto y de principio a ti, a lo que crees, a lo que piensas y de salir de la dualidad. No es una cuestión de cantidad. Es una cuestión conceptual, es decir, del interior. Los mejores explicadores que yo he encontrado, o narradores que he encontrado, que tienen que ver con la búsqueda personal, hasta con la motivación, ahora se llama wellness o bienestar, hasta la meditación, lo que os dé la gana. Han sido personas que han sabido explicar las cosas a través de cuentos, casi sin conceptos. Si nos aferramos a los símbolos, olvidamos la realidad que encierra el símbolo. Tu acción debe de venir de tu sensibilidad y no de tu ideología. Las guerras, las injusticias, provienen de la ideología que ciega a uno a la verdad del amor y además lo endurece. ¿Qué sistemas educativos conocemos de antes e incluso de ahora que manejen el concepto
de preparar y educar para ser felices, de cuestionar. Ya no se cuestiona, ya se cuestiona solamente en una dirección que alguien ha establecido como enemigo y esa a la que hay que atacar, y además ya de manera irracional, no hay más. No es que haya una, es que según donde estés, está en un lado uno o en el otro. Comenzamos con unos medios para llegar a un fin, pero enseguida olvidamos el fin, para quedarnos enredados en los medios. Al final hacemos un fin de los medios. Absolutizamos el medio. El símbolo no es lo sagrado. Lo sagrado es la realidad que se descubre. Dios, nuestra búsqueda, la conciencia, la energía, llamadlo como queráis, no está en un templo, no está en una casa de oración, no está en un centro de meditación. Está en la vida. Por eso repito tantas veces que no hace falta meditar, simplemente con aplicarnos a nuestro día a día. La oración, los mantras, las meditaciones de todo tipo, la cuántica, lo que os dé la gana, el Ho'oponopono, lo que os dé la gana, solo se hace, o solo lo hacemos, para despertar la conciencia. Y por eso hay cosas interesantísimas, como las palabras de Rabindranath Tagore, el premio Nobel de la India, hace muchísimos años, que dice: al leer mi poesía de Dios, no te dejes llevar por la idolatría. Y es que somos unos idólatras, sin querer, queriendo. Lo hacemos con todo. En el mundo material, vamos a separarnos del mundo espiritual para que nadie se asuste, somos unos idólatras. ¿De qué? Pues de marcas, por ejemplo, de todo tipo. Yo también. Pero es que eso mismo lo hacemos cuando vamos a estudiar. Uy, el profesor fantástico, uy, qué profesora, uy, el meditador, uy, el yogui este, uy, la India, pero no os podéis ni imaginar hasta qué punto y llegamos a idolatrar hasta países enteros, como la India, con el rollo de la meditación y el yoga y todas estas cosas. Entero, un país entero. A un líder político, a un padre, una madre, a un hijo. A veces hasta la pareja. Cuando el ser humano se hace religioso como institución, es decir, borrego, es capaz de cometer las mayores crueldades por defender un concepto de verdad, creyendo que cumple la voluntad de Dios. No hablemos ya de la política, de las ideologías, incluso de las filosofías, incluso de algunos textos sagrados. El comunista adoctrinado se molesta cuando se critica el comunismo. El capitalista adoctrinado también se queja cuando se critica el capitalismo. Los religiosos y las religiones adoctrinados también se molestan cuando se critica su religión, pero los meditativos, meditando institucionales también se molestan si se les cuestiona, pero de maneras brutales. Pero es que las empresas, las corporaciones también se molestan
si se les cuestiona. Es lo mismo. Todos están mamando del mismo biberón que alguien maneja. Todos se creen, nos creemos, vamos a meternos también en el saquito, que somos los poseedores de la verdad. Porque esto se repite en escalas. Nosotros mamamos propaganda y imponemos propaganda a otros que están por debajo. Y esto hay que soltarlo. Se creen los poseedores de la verdad. A veces hasta los vengadores y justicieros de que no lo cumple. Y de esto hay muchas maneras. No tiene por qué ser violento de golpe. Puede ser también, y lo es sobre todo, psicológico. Cuando en el mundo material alguien que te da trabajo sabe, porque lo saben, porque preguntan, qué eres, qué no eres, dónde vives, qué haces, patatín, patatán. En el juego material, cuanto más dependiente seas, sobre todo producto mental y muchas veces por una combinación de necesidad y mente, te acabas de entregar, acabas de vender tu alma al diablo. Porque vas a ser usado. Y he dicho doble, circunstancias materiales y tu mente. Por eso vemos estos apegos, estas personas que de repente han encontrado el papá que nunca tuvieron reflejado en esa persona de la empresa, la obediencia sin cuestionar, el chivato que defiende por detrás para urdir y es un urdidor máximo. Estas cosas existen. Y es razonable que existan porque nosotros no hemos procesado todavía esa mente y esa carencia de la que hablé ayer. Mental y material para ser nosotros. Los protectores de la verdad, los aplicadores de la verdad única, se sienten los guardianes de Dios y de la vida y del Estado y de la sociedad y de la sanidad y de todo. Es preciso que despertemos a esta realidad de que la religión como tal no existe y puede ser muy dañina si en ella no está la realidad, la vida, porque solo la vida y la realidad nos muestran la verdad. Nos programan y no nos gusta salir del programa. Nos gusta que nos guíen y nos motivamos en esa guía, no en la pregunta, no en preguntarnos. Si hay tanta crueldad en el mundo es porque nos falta sensibilidad para despertar a la verdad. Caernos del caballo del poder y de la violencia, para dar de cara contra el suelo de la realidad y despertarnos a la luz de la verdad. Pero atentos, porque esto no está dedicado a los otros, a lo que podemos hacer a los otros, a lo que nos hacen. No. Esto está dedicado sobre todo a nosotros. Caernos del caballo del poder personal contigo, a la violencia a la que te has sometido, al autocastigo que te has sometido, sometes diario, en esa lucha inmensa que te genera fractura. No renuncies a nada, pero no te apegues a nada.
Si nos cuesta tanto caernos del caballo, de nuestro caballo, es porque cosas como la religión, la educación, las instituciones sociales y políticas, que es lo mismo, se han identificado con el poder, y también las meditativas, endureciéndose, embruteciéndose, en vez de sensibilizar con la verdad, porque nos han convertido en estadística. Cuidar al necesitado por carencias materiales o incluso psicológicas de todo tipo no es hacer un programa de ayuda desde el poder, en el que no incluye la sensibilización con la injusticia que provoca su pobreza. No se puede hacer un programa de amabilidad y ayuda sin bajar hasta ellos y vivir su vida, porque no la tocamos. Qué generosos quedan ya, pero si está bien, yo lo he dicho muchas veces aquí, un famoso multimillonario español, de los más grandes que hay en el mundo, el de Zara, que da dinero o compra máquinas, por ejemplo, unas máquinas especiales para un tratamiento de cáncer. Y hay gente que se pone nerviosa, dice que tal, lo que sea. Yo lo aceptaría totalmente, tráelo para acá, vamos a aplicarlo ya y muchas gracias. Otra cosa es el por qué lo hace, por qué no lo hace, la intención con que lo hace. Pero eso es su problema. El multiculturalismo, que es lo que es esto, del que da, del que tiene poder, hacia el que no tiene, carece de algo importante, que es lo que yo llamo revolcarse en la mierda. Porque no lo saben. Pues sí, claro que hay algunos que lo saben y lo han visto y lo han tocado, por supuesto. Entonces hay algo que se pierde. Es como que te pongo el pescadito pero no te enseño a pescar. No, pero así conseguimos algo. Lo esencial está carente. Desde arriba no podemos ver a los de abajo, y esto podéis llamarlo riqueza, pobreza, como os dé la gana. La amabilidad no es sonrisas ni buenas palabras mientras das una limosna. La amabilidad es hacer lo que más conviene a la otra persona, según lo que necesita en este momento. El místico, que podemos ser cualquiera, es amable pero no deja de ser enérgico y duro cuando hace falta. Duro no es duro, duro es simplemente no. Y sabe responder o poder responder precisamente porque está libre de prejuicios, de miedos, de poderes y de honores, y por eso es capaz en todo momento de ser fiel a la verdad. Por eso no se amarga ni se altera. Tu acción, mi acción, debe venir de la sensibilidad y no de la ideología. La teoría puede servir en algún momento, pero siempre que no desborde u oculte la realidad. La conciencia social no existe. El no dejar ver las cosas a los otros y querer mirarlas nosotros por ellos es ser adoctrinados, es manipularlos y no respetar el derecho a la liberación por nosotros mismos. Cuidado con quitarles o con quitarnos la espontaneidad, la alegría de su cultura primitiva, la que sea. Y como primitiva no me refiero inferior, me refiero distinta.
alejada de la civilización como ciudad, con la idea de liberarlos. El trabajo social que no brota de la sensibilidad y el respeto es peligroso, porque con el nombre de salvación, de ayuda, también existe la utilización, la persecución, la explotación y la crueldad. Sencillez, alegría y despreocupación del futuro. Sobre todo esta última es como que no la entendemos nadie. Vamos, es que no la queremos entender. ¿Pero qué significa libres de preocupación del futuro? Significa el tratamiento de la mente desde otro lugar, no clásico. Es más, podemos crear futuro, como dice Joe Dispenza, como dice la física cuántica, la mente cuántica. Pero de nuevo, en ese sí, puedo hacerlo de otra manera. Sin mi conciencia no vale de nada. Ser sensible, abierto a las personas y a la vida. Ser libre, directo, inconsistente, imprevisible, como lo fue Jesucristo. Os dejo con esta meditación cuántica del día que dice: tú estás en la vida, elige. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.